agradecemos el favor que nos hace la agrupación Yo Soy Médico 17 de proporcionarnos su plataforma en Facebook Live para que llegue a más profesionales de la salud. Ahora, para entrar en materia, les presento a nuestro invitado. Tenemos un invitado de lujo. Él cuenta con dos profesiones sumamente ad hoc a nuestros programas. Él es médico y es abogado, el doctor y licenciado Roberto Hernández Rodríguez. Él es abogado, cuenta maestría con Derecho Penal y especialista en procesal penal por el INACIPE. También es cirujano ortopedista y traumatólogo por Hannover, Alemania, y también es comisionado jurídico del Consejo Mexicano de Ortopedia, CMO, titular de la Comisión Jurídica de FENACOME. Él nos va a presentar un tema sumamente espectacular, como ya les había adelantado, el cual se titula Homicidio con motivo del acto médico profesional. Doctor Hernández Rodríguez, muy buenas noches, sea usted muy cordialmente bienvenido. Buenas noches, ¿ya me escuchan bien? Lo escuchamos perfectamente, doctor. Excelente. Bueno, tengo luego 45 minutos. Buenas noches, estimados colegas. Aquí no dice colegas y colegos, ¿verdad? Sino que son colegas. Aquí lo importante es comunicarnos en forma directa a través de la teoría del conocimiento y la interpretación del lenguaje de un autor que se llama Jürgen Habermas, con respecto a la teoría tridimensional. De tal forma que manejamos el mismo idioma, nos podemos comunicar a través de los movimientos, las gesticulaciones y tener interés en el tema que se toca. Y lo más importante de todo es que somos colegas y pertenecemos al grupo de médicos que ejercemos una profesión que, de acuerdo a la Constitución, están previstas de las que requieren cierto nivel de estudios y después, al terminar los estudios, conseguir una cédula para poder ejercer. Y también, aunque no esté previsto como obligación en la Constitución, el libre derecho a asociarse, pues nos da el libre albedrío para asociarnos a colegios, sociedades y federaciones. De tal forma que podemos nosotros pertenecer a un gremio para seguir las indicaciones que nos marca la colegiación, la capacitación continua, para poder ejercer una profesión sustentada en algo muy importante, que es la Lex Artis, la ley de la medicina. Por supuesto que el tema es por demás interesante y penoso y desafortunado, que nadie quiere verse situado en este tipo de situaciones. Lo más importante que hoy considero para abordar este tema, ayer lo planteaba con un querido colega y al hablar del tema, él me dijo inmediatamente: homicidio culposo. Es por tal motivo por el cual dije qué bueno que escogimos este tema, y desde que yo me interesé en el derecho debido a las múltiples puestos que ejercí durante mi trabajo institucional, y aquí cabe mencionar para que acordemos, es el ámbito contractual. El ámbito contractual y el otro, el que llaman privado, así no lo prevé el Código Civil, sino el no contractual, ¿no? El extracontractual. Nosotros ejercemos libremente en privado, y ahora es tema muy importante de comentar, es al ser médicos privados y que no son vacunados, y los que son contractuales, pues sí son vacunados, pero es un tema muy, muy interesante que me gustaría algún día tocarlo y poder manejar este tipo de situaciones. Yo cito a un autor que es mi amigo, el doctor Sergio García Ramírez, que él interpreta y nos lleva de la mano a pensar cuál es la relación en un matrimonio de la medicina y el derecho. Tienen en común que ambas son ciencias que no, por ser exactas, tienen método, tienen un método científico para ejercerlas. Hablé de la Lex Artis, pero también son reproducibles y universales. Nosotros entendemos que en el derecho se tutela un bien común, que es la libertad, ¿sí?, los derechos humanos, y en la medicina todos ellos, el derecho a la salud, ¿verdad?, la vida y
el respeto a los derechos humanos. Nosotros tenemos que entender perfectamente que el hecho de la existencia del derecho positivo implica la protección de todo ciudadano a estar en igualdad de circunstancias entre el médico y su paciente. Porque no puede haber una situación de dominio sobre el necesitado, que es el paciente y que se encuentra en un estado mórbido. Nosotros tenemos que estar en igualdad de circunstancias. Quizá por ahí vaya también la cuestión del derecho a la aplicación de las medicinas, aunque los riesgos. ¿Y por qué hablo de riesgos? Porque nosotros al ejercer la medicina estamos actuando con un método, pero ese método, al no ser una ciencia exacta, tampoco podemos asegurar resultados. Todo este dogma en la medicina es universal. Nosotros ejercemos la medicina, aunque no hayamos estado en la clínica de Suros francesa, donde se ponderaban ciertos elementos como el ojo clínico para elaborar un diagnóstico. De la misma forma se ejerce la medicina y la cirugía en un quirófano en África, en un quirófano en la India, en un quirófano en China, en un quirófano en los Estados Unidos. Es universal y reproducible, lo cual permite que los efectos, los fármacos, las medicinas, los inventos, las nuevas tecnologías nos van a permitir tratar a un paciente y llevárselo a la curación o al fracaso. Hoy nos ocupa y creo que es de suma importancia que sigamos con atención, porque el hecho de tener esta formación jurídica, por supuesto, en una ocasión durante mi formación en la Universidad de la UVM, en el campus de la cigarrera ahí del centro, donde una ocasión llegué muy consternado, estaba completamente desorientado a pesar de ser estudiante de Derecho. El juez Godínez, mi amigo y maestro catedrático de la UVM, llegué y le planteé esa situación que les voy a plantear a ustedes ahorita en este momento, si me dan la oportunidad. Le digo, hoy en la mañana, en mi servicio de urgencias de Magdalena Salinas, me llegó un paciente que había sido agredido con una arma punzocortante y pues hicimos todo lo posible, le pusimos el sello de agua a los pulmones, se fue a terapia intensiva y logramos salvarle la vida en terapia intensiva, en recuperación. Sin embargo, por la tarde en mi despacho acudió la persona o el presunto agresor que le proporcionó la lesión con el arma blanca y me proponía defender su caso. Esto me provocaba una tremenda incertidumbre porque nosotros basamos el estudio del derecho en ejemplos. Proponemos casos y estos casos los discutimos como el caso que vamos a tratar antes de finalizar, pero primero quiero tocar los elementos dogmáticos, teóricos, la doctrina, el derecho comparado internacional y todo lo que incumba y se analice como para no ser tan ligeros en denominar inmediatamente que es un delito culposo, porque son de los previstos precisamente, no es lo mismo que estar previsto el homicidio en el Código Penal, en el artículo 9, donde al que prive de la vida a otra persona es. Pero si realmente nosotros vamos a los delitos profesionales en el ejercicio, en el Código Penal, en el artículo 228 del mismo código, donde se enumera perfectamente nuestra responsabilidad y las situaciones que tenemos que prever y ejercer cuando vamos a ejercer la medicina, ya sea en ámbito contractual o extracontractual. Nosotros tenemos la obligación de seguir este tipo de normas. Es conveniente que toquemos esa palabra, la norma. Y todo el mundo habla de la norma oficial del expediente clínico y la norma oficial para el trasplante de órganos y la norma oficial para la transfusión sanguínea, etcétera, etcétera. Y una tan importante, la norma anestésica, por ejemplo. Pues todos esos elementos normativos no están directamente a proteger y específicamente como la norma de tránsito con la licencia, a proteger el bien tutelado que es la vida, o sea, a los ciudadanos. El hecho de que la norma diga que tenemos que conducir con una licencia no es para proteger la vida del peatón, sino para tener un control. O sea, la norma es un control. Nosotros cuando decimos la norma del expediente clínico, ¿para qué? Alguien se muere por llevar un expediente clínico
Y entonces surge la duda y la pregunta, yo como abogado y como galeno que tiene que elaborar ese tipo de situaciones apegado a la norma, ¿verdad? Pues yo tengo que realizarlo correctamente como marca la norma. ¿Por qué? Porque de ahí viene la relación entre que se trate de un delito culposo o doloso. Ah, ¿por qué culposo? Porque no nada más es el hecho de analizar la culpa, porque la culpa puede estar ligada, existir con antijuridicidad, o sea, que el hecho que actuemos de una forma no lícita en nuestra profesión, analizada por un juez, por supuesto, que va a determinar este tipo de acciones es el juez, pero con todos los elementos que le acercan por lo complejo que es el ejercicio de la medicina, y aunque sea el perito de peritos, el juez no domina la ciencia en totalidad, y aparte la ciencia es tan vasta que es imposible que alguien lo logre. O sea, solo los intrépidos, y es una mona, que sean abogados contadores, abogados médicos, doctores, entre más específicos, abogados ingenieros, que son, dedican contadores que expertos en fiscal, también se vuelven abogados, porque existe una relación entre derecho y medicina. Es muy común escuchar en la calle, cuando alguien escucha eso, te dice, ah, caray, ¿y qué le gusta más? Pero es tan disímbolo el derecho y la medicina, pues piensan que pues, robar bancos o robos o no sé, el divorcio y eso. No, la medicina está regida por el derecho y tenemos nosotros un código y aparte las normas, que toqué las normas, para que tengan esa atención entre normas, derecho positivo, el derecho internacional. Es importante cuando hablamos tan frecuentemente de derechos humanos pensar en el juicio de Nuremberg, que fue el primer juicio que se conoce a nivel internacional al término de la Segunda Guerra Mundial, que lo prohíbe la Constitución, que no puede haber juicios ad hoc específicamente para poder juzgar, y sin embargo se hizo porque los ganadores de la guerra pues hacen las leyes. Entonces eso es completamente ilícito, no es legal, pero surgen otros tribunales como de La Haya, como la Latinoamericana de Derechos Humanos, etcétera. Todo lo que firme México a través de tratados internacionales, y esto viene sustentado por el artículo 133 de la Constitución, esta norma, las leyes que emanen de ella, los tratados internacionales firmados, y luego sigue bajando hasta el último nivel del daño que exista una norma, por ejemplo, o una regla, o las normas no escritas, como nuestros padres, ¿verdad?, que nos pasan una norma moral. Es importante también citar en este momento, y si es interesante el tema, hablar de lo que son los principios bioéticos, porque los principios bioéticos, el más hermoso es el primero en que se sustenta la asignatura del el consentimiento. El consentimiento no es que le informes que tiene que ser en la lengua específica del paciente, en su dialecto, en francés, por ejemplo, se trata de un paciente francés y si no tenemos un intérprete, etcétera. Pero ese principio, el primero, que depende de eso, es muy importante. Después vienen otros principios como es el de beneficencia, que tenemos que hacer el bien, siempre actuar en el bien. Y el otro principio que me encanta es el que todo el mundo conoce, el de primum non nocere, o sea, el de no dañar. Y entonces allí muchos de nuestros galenos, nuestros colegas, respetados amigos, hablan, los doctores no salimos con un cuchillo en las mañanas, después de bañarnos, desayunar bien en nuestra casa, de llegar a ejercer el delito. Y por eso es que ponderan, no es doloso. Yo quisiera ponerles a ustedes esta pregunta como ejercicio. El delito es algo que está previsto en el código y se llama un estado típico, que uno se encuadra como médico, como ingeniero, como arquitecto, como contador, te encuadras en lo que está previsto. Hablemos de los abogados. Los abogados, hay pocos delitos que están previstos en el código, pero hay uno que se llama prevaricación. Cuando ustedes digan, el abogado se vendió con la otra parte, se llama prevaricación. Cuando no se excusa, cuando tiene intereses dentro de la causa, y entonces tiene intereses porque se peleó hace un año con la misma empresa, etcétera, etcétera. Entonces ven que es tan complejo como para ser tan
ligeros, tan irresponsables, decir, es que es culposo. ¿Y qué pretendes? Que por ser culposo ya te va a exonerar. Tanto se castiga el dolo como la culpa. Lo idóneo es que no nos encuadremos en el tipo penal. Y esto es muy importante, porque si nosotros consideramos que solamente se está llevando a la aplicación del derecho porque es una situación en la cual está prevista en el código, como en la Biblia, los 10 mandamientos, ustedes se lo saben, no es obvio recitarlos en este momento, pero ustedes lo saben perfectamente bien. No, yo soy ateo, yo no creo ni en una piedra ni en los ídolos, también es muy frecuente, pero en la medicina tenemos que ponderar también la relación médico-paciente, porque existen delitos como estos que estamos tocando el día de hoy, que tienen que ser reprochados, que tienen que ser denunciados, y entonces toda situación que nos coloque en que dejemos de ser amigos de nuestro amigo, como nuestro mejor amigo debe de ser el paciente, pues también nos coloca en un estado de vulnerabilidad. Déjenme ver cómo ando de tiempo, y entonces hay tiempo. Entonces aquí vámonos yendo perfectamente a analizar que no se está persiguiendo la medicina ni el acto médico. Una palabra que cita mucho es lo judicial, que todo, como ahora en las elecciones, todo está regido por el tribunal del INE y del tribunal. Nosotros no estamos hablando por todo el gremio médico, porque el Código Penal y el derecho positivo no está en contra de los médicos y mucho menos de la medicina. Hay de aquel gobierno de cualquier país que esté en contra de los médicos. No, está en contra de que el médico único como cédula, porque hay una cédula que tiene un número y se refiere nada más a ese doctor, él se encuadró probablemente por sus actos o por dejar de hacer algo, y aquí viene una situación muy importante que quiero tomar en cuenta, es la comisión por omisión, la ausencia de una conducta esperada del profesional de actuar, que no se da en otro tipo de profesional, sino que lo que se espera de un cardiólogo, de un ortopedista como su servidor, que actúe y llegue a resolver el problema. Pero si deja de hacer, ponen un ejemplo siempre muy superficial en la teoría de los libros que estudiamos, de que aquel que está cuidando la piscina, que es un salvavidas en una Semana Santa, dada la época que pasada, y está cuidando a los niños y se descuida. Y en lugar de entrar y salvar al infante que se encuentra en problemas, lo omite, no origina ninguna acción. Y entonces hay situaciones también en las cuales tiene que analizar el abogado defensor y el proponente al juez, y a través de la acción de un perito en la materia. Y entonces hablar de peritos que están también previstos en el Código Nacional de Procedimientos, donde existe la forma en cual intervendrán peritos de las materias. Y les quiero decir, y para mis colegas abogados, que en los tipos de delitos que estamos hablando de responsabilidad profesional, nosotros tenemos una formación completamente hasta donde la quieran llevar, sin poner adjetivos, ni límites, ni tasaciones. Nosotros llegamos hasta donde queremos llegar en nuestros conocimientos. Claro, habrá quien saque después de su título de la Facultad de Medicina y se ponga a trabajar, o alguien que se ponga a estudiar una especialidad y se gradúe, y al otro que después de graduarse quiera hacer una subespecialización, ya que quiera ir a ver cómo están tratando en Francia a los pacientes de la cirugía de la columna con microscopio o con mínima invasión. Entonces, todo depende, no llegas hasta ser completamente un investigador y te alejes ya de ver pacientes. Y ya no veas pacientes como los epidemiólogos, que son expertos en analizar tasas, estadísticas, etcétera, pero ellos nunca han tocado un paciente. Entonces, es idóneo que ustedes interpongan la acción de un perito cuando se trata de un ginecólogo, pues en la materia de ginecología, en la materia de ortopedia, o específicamente en la cirugía de la columna, con el tema que se trate, ¿verdad? Pero no, es muy común de que pongan a un médico especialista en medicina legal, y como lo oyen legal, pues a decir, todo lo que tiene que ver con legal, pues tiene que ver, no, es tan amplia la ciencia que es completamente inoperante que pueda alguien dominar todos estos temas. Luego, entonces,
cuando vamos en buen tiempo, aquí la cuestión con mi colega Alejandro Oscar, la cuestión es tan importante. Cuando falten 20 minutos, empezaré a hablar de la cuestión del tema. Creo que aquí algo falló con el video cuando toqué aquí y creo que tengo un problema de imagen, a ver si lo resuelvo en lo que estamos platicando. Yo seguiré hablando y me siguen oyendo, aunque no tenga video. Pero sí tengo video, ¿sí me ven, Oscar Alejandro? No, doctor. Ah, bueno, entonces sí, eso sí, porque vi aquí que de repente ocurrió algo de aquí Ha de haber apagado la cámara, doctor. yo creo, ¿verdad? Sí, pero me están oyendo y entonces ahorita, como es más que nada esto, pues es importante, ahorita lo consigo, no se preocupe. Entonces nosotros tenemos que entender perfectamente que cuando nos encontramos encuadrados en este tipo de situación, pues vamos a tener que actuar. ¿Qué pasó? Parece que la coincidencia y me llevó a que fallara la cuestión de la cámara. Entonces yo al tener aquí este problema, yo tengo que actuar y que resolverlo. Imagine que esto se tratara en medio de una cirugía y que estuviera yo en una cirugía por artroscopía. El término correcto es decir artroscopía. ¿Sí? No digo artroscopía en alemán, ¿verdad? Artroscopía. Entonces aquí yo tengo que agarrar y en este momento, continuando la charla, tratar de encontrar, sin salirme de la plática, buscar dónde ocurrió la falla y qué puedo hacer con la reunión aquí de. Perdón, creo que se salió el doctor. Eh, mm, si nos disculpan unos minutos, vamos a ver si lo podemos recuperar. Ténganos un poquito de paciencia. Se debe haber salido el doctor. Ahorita lo volvemos a conectar. Gracias. No hay, no hay muchas preguntas, si no nos iríamos a darle respuestas a las preguntas en lo que recuperamos al doctor. Bueno, hay una pregunta aquí que me voy a permitir contestar. Pregunta el doctor Jesús Rodríguez López qué es el derecho positivo y si hay derecho negativo. El derecho positivo propiamente es el conjunto de normas que hace la colectividad, que hace una sociedad para precisamente vivir o tratar de vivir en armonía. Ese es el derecho positivo, es el derecho plasmado. No hay un derecho negativo. Se diferencia del derecho naturalista o del derecho natural o del justnaturalismo. ¿Qué significa esto? Que el derecho natural o ahora aplicado a los derechos humanos es aquel que todos poseemos por el simple hecho de ser personas, de haber nacido, es el derecho natural, y esa es la diferencia entre el derecho positivo y Ya, el derecho. Ya ya recuperamos estoy. al doctor. Sí, sí, ya gracias, gracias Alejandro porque me ayudaste con esta cuestión y entonces ahorita estoy ya en imagen, ¿ya vieron? Ya salió. Entonces, vieron, ahorita como entró al coach Oscar Alejandro, entre colegas nos viéramos, ¿verdad? Pero me dio oportunidad y creo que me felicito porque ocurrió esta cosa como cosa fortuita, falló la cámara de video externa y inmediatamente hice todo lo necesario de acuerdo a mis conocimientos dentro del ámbito de la web para poder llegar y recuperar en pocos minutos esta imagen. Este es el actuar. Tenemos obligación de actuar, no de resultados. Posiblemente con este incidente podemos abordar el caso
que les quiero platicar, que estoy como abogado coadyuvante, así se llama, ante la ayuda ante el Ministerio Público, ante la antigua la Procuraduría, actualmente la Fiscalía, y entonces es de un caso clínico del cual, siendo médico de personal de la familia de los pacientes, me llamaron y me comunicaron que ellos veían que algo pasaba y que estaba en estado de gravedad y veía un actuar distinto de los doctores en el ámbito contractual. La situación ocurre así, que el paciente solicitando atención médica en múltiples momentos en el ámbito de una institución, no se llegó a ningún resultado hasta el final, donde fue admitido a urgencias y lo pusieron en observación. Como estos niveles de urgencias son muy concurridos en el ámbito institucional en nuestro país, usted sabe cómo está el sistema de salud, pues fue llevado por orden de quien administra estos servicios en los fines de semana, fue indicado vaciar urgencia como se realiza, vaciar urgencia para poder dar atención a otros pacientes y a los pacientes que están en espera de un diagnóstico y que están controlados ya el dolor, pues que se suba a piso. El paciente sube a piso, lo ve un médico interno de pregrado y inicia la nota y lo que hace el médico interno en piso, llega los adscritos en los días siguientes, sábado y domingo, etcétera, y el lunes llega un cirujano y le pregunta a la esposa, dice, ¿así tiene de enorme el abdomen su esposo? Dice, no, pero de hace unos días ya no se queja, está más grave. Las enfermeras ponían en sus notas de que el paciente estaba agravando y ordena inmediatamente ese doctor que llegó el lunes de ingresarlo inmediatamente a operarlo en quirófano, fue encontrando una peritonitis por una apéndice accedada. Por supuesto, por la gravedad y el tiempo de evolución, el paciente fallece finalmente en terapia intensiva, pero desde que vieron que se empezó a poner mal, me hablaron y digo, vayan a dar parte al Ministerio Público de acuerdo a denunciar, de acuerdo a la Constitución, al artículo 16, fueron a denunciar, levantar una denuncia en contra de quien resultara responsable. El Ministerio Público fue al momento que estaba el paciente ya posoperado y lo veían en terapia intensiva, pues lo están atendiendo. Pero aquí hablo de los abogados, no son expertos en medicina, y dijo, no pasa nada, sino que hasta que falleció, entonces ya intervine y llevé la causa, en total una denuncia por el delito probable que tú le dices aquí al Ministerio Público y después sustancias tu denuncia a través de esa teoría del delito, ¿verdad? De tu argumentación, ¿cuál va a ser la causa que le vas a poner? No le vas a poner negligencia. Tampoco le pasa a poner un delito que no sabes, ¿verdad? Imputar que lo miró feo, que no lo atendió, y etcétera, etcétera. Sino que el abogado tiene que estudiar y ver qué pasó aquí. Pues dejaron de actuar. Hay una comisión por omisión, por no hacer lo que están obligados a hacer, lo que estamos como cirujanos a actuar, el paciente fue complicándose y fue agravándose su situación en la salud. Luego entonces el paciente se agravó y murió como consecuencia de. Por eso verán ustedes que no es un delito culposo. Los elementos que se encuentran alrededor de tu análisis, de teoría del caso, hoy es ad hoc el tema, la teoría del caso donde tú encuentras que existen probablemente elementos en el cual muchos días pasó para que el paciente llegara al servicio de urgencias. Es más, inclusive tocó puertas de otros servicios de urgencias donde fue rechazado y fue negado. Y es más, se elaboró un diagnóstico que no era el correcto. Es más, se practicó un ultrasonido de abdomen, pero no de las áreas más abajo que llegara al apéndice, porque al llegar a la vesícula biliar encontraron que tenía una vesícula de porcelana y entonces dijeron, pues una vesícula, pues hay que meterlo a hacer la cirugía correspondiente. Y no era así. El paciente fallece y entonces tú tienes que interponer una denuncia en contra de eso por el homicidio. ¿Qué tipo de homicidio? Un homicidio con motivo de la responsabilidad profesional que lo estipula y aparte los elementos que tú vas estudiando. ¿Dónde ocurrió? En el instituto. Bueno, entonces, ¿quién estaba encargado? ¿Quién dio la orden? Una funcionaria. En contra de los funcionarios. Y entonces, perfectamente bien, en el código vienen la forma en que tú vas a ir imputando a cada uno de tus participantes, el que tiene
la voz cantante, que fue el que ordenó, este fue el que tiene, lo señalo como que se equivocó y lo ordenó para que se fuera a piso. Eso fue la sentencia, porque dejó de estar en observación del cirujano que se encontraba en quirófano. Al salir debía de valorarlo y no ocurrió así. Quien lo valoró fue un médico interno y pasó viernes, sábado y domingo hasta el lunes que lo operaron. ¿Me explico? Entonces, nosotros tenemos que ser muy conscientes que en ese tipo de delitos no podemos decir banalmente culposo, porque la culpa también se castiga. Y aquí lo que tienen que aportar los elementos, el perito, ¿verdad? Los abogados, la defensa, para determinar y echar por tierra todo lo que yo, como abogado de la víctima, ¿verdad? De la esposa, estoy defendiendo. Pues fueron 5 en total, aquel que lo rechazó una noche de urgencias, el otro que lo rechazó de otra noche alterna de urgencias, y el tercero que lo recibió y dijo que era una vesícula de porcelana, después el funcionario que dijo el ingreso, luego el adscrito que estaba en el piso que tampoco se dio cuenta ni nunca le fue a poner una nota, aunque luego después se ve una nota encima por allí, y entonces se da el resultado típico de homicidio, pero con los elementos que uno debe de analizar en la argumentación jurídica, porque no es nada más denunciar, y es delito culposo. A quien se le podría ocurrir, solamente a nuestros colegas médicos, de enseguida dicen, delito culposo. Es como decir una placa, ver una placa y decir, no tiene fractura, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos que dar los elementos, o como yo, como profesor de médicos en formación, le decía, a ver, dígame dónde está la fractura, y con su manita señalaba en la placa, aquí, doctor. No, dígame dónde está la fractura con respecto a una interpretación radiográfica, como si yo no lo estuviera viendo, estuviera en el teléfono, como ahorita me ausenté unos minutos para echarme un café de la charla, ¿verdad? Miren, entonces nosotros tenemos que entender que el derecho no está persiguiendo y no es la judicialización de la medicina. Esto es, ni tampoco están en contra del médico y que los médicos somos la Madre Teresa. No, existe la teoría del delito. Cuando nosotros nos encuadramos en un delito porque existen elementos, por ejemplo, hay señalados en el código, como por ejemplo el simular una cirugía. ¿Por qué creen que ahora actualmente son muy vigilados los señores ginecólogos con respecto a los costos de los hospitales, sobre todo en el ámbito contractual, del exceso de cesáreas, por ejemplo? Porque en privado se hacen muchas cesáreas y se planean, y esto implica un costo, ¿verdad? Que avalado por una aseguradora, pues son 70,000, 80,000 pesos, no sé cuánto en tiempo de pandemia, ¿verdad? Pero entonces existen elementos en que podría inferirse que no estaba indicado un procedimiento. E inclusive en el tipo penal está señalado de una forma como si estuviera en un diccionario, como si buscáramos una palabra. Sin embargo, nosotros nos vamos haciendo el análisis de muchos elementos. Los juristas alemanes, en el dogma, la doctrina alemana, existen muchas corrientes que no se podía resolver este tipo de resultados adversos, ¿verdad? Fortuitos, si quieren, no podían resolverse con el hecho de la causalidad. Explotó el cohete, se quemó, el que prendió el cohete tiene la culpa. No, esa es la causalidad. Existen diferentes evoluciones y etapas del derecho que vamos aplicando. Actualmente estamos en un derecho combinado en el cual empezó primero con el jus del derecho a naturalismo. Cae el rayo sobre el árbol, se muere, etcétera. Causalidad, el rayo. ¿Y a quién vamos a culpar de la caída del rayo, verdad? Luego después empezamos a evolucionar poco a poco hasta llegar a la objetividad. Y nosotros hablamos de Klaus Rosin, jurista alemán, donde él pondera y propone la imputación objetiva. Y este es el meollo de la charla, queridos colegas y colegos. Aquí la cuestión es la siguiente: como si pudiéramos hacer una abstracción, así, en la computadora, así como yo de repente me matraqué ahorita y regresé, pudiéramos sacar al actor, el imputado, al doctor, al que está siendo responsable de la muerte, el homicidio. En este caso, lo vamos a sacar, y si a pesar de su ausencia, el resultado final es el mismo, de acuerdo a la teoría de Claude Rosin, se llama imputación objetiva.
entonces no es objetivamente imputable el imputado, en este caso, el encausado. Entonces, nosotros vemos que con esas teorías se puede llegar a aunar otros elementos, como cuáles, la norma. Yo les dije a ustedes de la norma. No, pues es que se aplicó perfectamente la norma y cito el caso porque es público, lo puedo citar en este momento, el de Oaxaca, de nuestro colega ortopedista de una fractura supracondilia de codo, donde se vio involucrado en esos hechos en el cual se analizó mal la teoría del delito y conoce bien, lástima que no esté mi amigo Abraham en este momento, él conoció muy bien este caso con respecto a que se le analizó y el procurador de Oaxaca dijo que se trataba de un dolo eventual, que es completamente otro tipo de delito y otro tipo de análisis, donde ocurre el dolo eventual es como cuando tú quieres que tu suegro se muera para hacerte de la herencia y entonces le pagas un boleto de avión y ese sabes que puede caerse el avión y tú le quieres y le pagas eso y el avión se cae, ¿no? Tú querías que el resultado final y se perpetúa y se realiza, pero hay que traer un análisis, ¿no? De lo que es el dolo eventual. No, aquí fue una circunstancia de ver a través de una pericial, a través del análisis perfectamente de un experto, de que esto ocurrió por un accidente anestésico, porque nadie se muere por colocarle unos agujas de Kirchner en el codo, ¿verdad? O las manipulaciones, o porque comió y vomitó, pues realmente se hacen las maniobras, lo que tú quieras, pero algo pasó, pero de lo que hace el cirujano ortopedista no tenía con eso. Yo, aparte de manejar en las cuestiones del derecho como abogado postulante, también soy perito porque también soy experto en la materia y de muchos años, de más de 30 años, creo que 34, creo, de cirujano ortopedista. Y aparte tiene que ser una persona proba, con los estudios suficientes. ¿No? Todos somos peritos. Por el hecho de tener un título de medicina que ayer me lo entregaron, por ejemplo, en el supuesto, ¿verdad? Y ya soy perito y ya puedo agarrar y poner mi mesa afuera de la casa y vender jugos. No podemos vender jugos si no tenemos la experticia, ¿verdad? Si no tenemos el análisis, si no concebimos que en el derecho no hay uno arriba y uno abajo, que el doctor no puede decir, es que yo tengo derecho más que me vacunen porque yo estoy en mayor riesgo que lo que está, por ejemplo, la enfermera que estaba trabajando en un consultorio de las farmacias similares. Pero es un plan de salud y entonces es como se va dando y dice, yo te aseguro que es universal y que a todos les va a tocar, nada más que en el mundo no hay vacunas, en el mundo hay un acaparamiento, etcétera, etcétera. Bueno, entonces cuando usted elabora una cirugía en un quirófano que no tiene los elementos, es como si no tuviera usted la vacuna, pero que estuviera disponible, pero en ese hospital no está disponible. Como se decía, es que no había terapia intensiva y por eso el niño se obtuvo el resultado que se obtuvo, ¿no? El homicidio. Entonces, nosotros tenemos que tener la conciencia. Faltan 3 minutos para terminar mi charla y darle la oportunidad a sus valiosos comentarios y preguntas, pero quiero proponerles a ustedes un elemento de lo complejo que es el homicidio. Está tipificado en el código. El doctor es el que se encuadra, como en la Biblia, en no matarás, no desearás la mujer de tu prójimo. Así es. Entonces hay que investigar los elementos de la teoría del delito, la argumentación, la causalidad, la imputabilidad. Es un hecho jurídicamente reprochable. Por ejemplo, aquí enfrente de su casa existe una clínica de esas de Mary Stopes. Allí entran las jovencitas a que le resuelvan su problema. Pero si alguien hace esto, por ejemplo, en Mérida, un estado priista donde está prohibido la interrupción legal del embarazo, hasta los galenos nos equivocamos. Yo estaba a punto ahorita de decir una palabra que no voy a decir, que no es el aborto, es la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas. Eso se llama un error de prohibición. Que ustedes llegan a una playa que no es nudista y se desnudan y entran y la gente los empieza a ver y no es una playa nudista. Es que yo no me di cuenta que aquí estaba prohibido. Es un error de prohibición. Es como si ustedes realizan aquí en la Ciudad de México una interrupción a las 13 semanas, por ejemplo. Caray, porque me dijo la paciente
y tú no lo comprobaste a través de un ultrasonido para ver cuántas semanas de gestación tenía. Pero yo no sabía que nada más era hasta las 12. Puedes decir, yo no sabía. Ah, por eso lo actuaste. Entonces, para que vean que no es culposo, porque la culpa también está penada. Entonces, nosotros tenemos que ser más cuidadosos con acatar cada una de las normas que nos están previstas como doctores que las conocemos, ¿verdad? De acuerdo a nuestra especialidad o como médicos generales, de acuerdo a lo que marca la Ley General de Salud. Si la Ley General de Salud, en el artículo 81, especifica perfectamente que para ejercer la cirugía como especialidad necesitas tener una cédula de especialista y estar certificado por los 5 años, tienes que hacerlo, porque es la norma. Si la norma prevé que para transfundir sangre tienes que conseguir un consentimiento y ver que no sea testigo de Jehová, etcétera, etcétera, tienes que hacerlo. Para trasplantes de órganos. Luego, entonces, muy acercándonos al final, quiero agradecerles, o sea, al final también lo haré, donde ustedes tienen la responsabilidad de la vida y la salud y son garantes, y al ser garantes, un delito de responsabilidad de mal resultado, el que se espera un actuar en ese momento es el imputable. Y entonces, aunque sea homicidio, será juzgado con los elementos que se aporten en descarga, haciendo el análisis jurídico, la argumentación del caso en la teoría del tema que nos ocupa el día de hoy, Óscar Alejandro. Abrimos, si tú lo tienes a bien, abrimos el panel para las preguntas y comentarios y yo te agradezco mucho. Claro que sí, doctor, con todo gusto. Muchas gracias por su intervención. Muy interesante la plática. Vamos a ver qué preguntas hay ahorita. Dice Julio Pérez, ¿qué responsabilidad lleva el médico interno en este caso? Sí, claro. En esta cuestión, un abogado lego trataría de imputar al interno, pero el actuar del interno no tiene la importancia y la gravedad, porque aquí también vemos el grado de participación. Vayamos al robo de un banco, el que tiene encendido el coche para que vengan corriendo los rateros y se suban ya con el usufructo del hurto. El interno no tiene absolutamente, y eso me da mucho coraje y mucho pendiente de que los colegas enseguida quieren que la riata se rompa por lo más delgadito. Si ustedes ven, como dije al principio con la norma del expediente clínico, nadie se muere porque el expediente clínico le faltó la nota de ingreso, por ejemplo. Sin embargo, si yo no dejo de hacer una cirugía correctamente y a tiempo en el momento, si la hago un día después, pues ya no, ya me hace responsable. Así que por favor, quítense ese vicio de que enseguida, oiga, y el interno estaba tan feo y le olía mal el aliento, también vamos a jalarlo. Pues a él no lo denuncié, no está dentro de mis cinco médicos, pero es una prueba que yo aporté. Que me diga el perito, porque lo curioso aquí que fue que las periciales que aportaron todos los abogados, que son mis contras, es que los doctores, todos del 1 al 5, se apegaron a la Lex Artis. Todo lo hicieron súper bien, de acuerdo a la norma contractual del instituto, pero yo les digo, le contesto, pero hay un fallecido. De acuerdo, doctor. Dice que ahí ¿Sí hay me 14. escucha? Ah, Sí, claro. Dice perdón, que ahí hay doctor. 14 preguntas ahí, yo no sé quién de Sí. esas 14 que no están buenas. Dice, le pregunta a Marian Guerrero, si todos los médicos en razón de su profesión tienen deber y calidad de garantes. Mire, le voy a contestar fácilmente esa cuestión. Si usted adquirió una cédula profesional, también le cobran más caro cuando le lavan el coche porque es doctora. Pues usted también cobra honorarios y también está usted al frente de enfermedades y patologías, la que usted quiera. Por eso cité el derecho universal y la medicina es universal. Igual tiene responsabilidad en África que en Alemania que en Estados Unidos, nada más que allá te pagan en otro tipo de moneda. Entonces, todo mundo que ejerce la medicina, porque esperan de usted el conocimiento.
Ok, le pregunta Ausencio Camacho. Sí, gracias. En el caso clínico presentado, si se realizó autopsia y en caso de no haberse realizado, ¿habría elementos para desestimar la acusación de negligencia? Nunca hablé de negligencia. O sea, quítense del cerebro y de lo programado que están, de que no existe en el código el delito de negligencia. Existe imprudencia, descuido. De nosotros esperan que los doctores seamos personas probas, calmadas, con reacción importante, inmediata cuando se necesita. No te, nadie está como estoy ahorita con ustedes, con los audífonos puestos y tomando café al momento de estar operando. Entonces realmente no existe eso. Y aquí la cuestión de autopsia, pues no se levantó el muerto a hacerse él el estudio de autopsia. Se llama necros, de necros muerte, necropsia, estudio del origen de la muerte. No, porque hay suficientes elementos dentro de la teoría. O sea, no vayamos nada más a lo que sabemos los médicos, vayamos a lo que la ley reprocha. Es una comisión por omisión. Dejaron de hacer un diagnóstico, los tratamientos oportunos y se obtuvo el mal resultado. Ok, doctor. Dice Minerva Contreras, si puede la paciente solicitar cesárea, aun cuando médicamente no tenga criterios y sea legal un derecho de la paciente. Aquí la cuestión, no hablemos de derechos de la paciente. Nosotros hacemos un contrato profesional cuando ejercemos la medicina. Si nosotros de ese contrato y la forma que le explicamos al paciente acepta y convalida que ese tratamiento es el que necesita, mire, le voy a poner un ejemplo idóneo de mi especialidad. Es que me dijo el doctor que fui a ver al otro de enfrente que me iba a hacer una artroscopía. La artroscopía no es un tratamiento, mis queridos amigos, es una forma de entrar y mirar como el boyerismo, a ver dentro de la rodilla o del hombro, donde quieras tú, en la mano, en la muñeca, el tobillo, etc. Entonces, aquí la cuestión muy importante es de que nosotros, cuando hacemos un diagnóstico, tiene que apegarse a la lex artis. Si tú ahorita pones en duda de que la cesárea estaba o no estaba indicado, alguien lo va a saber, no yo porque soy cirujano, pero sí lo va a saber un ginecólogo y él te va, y más si es obstetra, ¿eh? Me dice, pues aquí ese lo voy a contratar como perito para que él me diga, mire doctor, no había esto ni esto, de proporción cefalopélvica, presenta creta, etcétera, etcétera. Ok, doctora. Le preguntan, doctor, si usted como abogado asesora y representa indistintamente a una víctima de un delito y a los prestadores de servicios profesionales de la medicina. Eh, Esto es a veces en contra de los médicos y otras veces defendiendo a los médicos. Y concretamente en el caso que comenta, si hubiera estado relacionado con trauma y ortopedia, aún así hubiera aceptado formar caso como abogado asesor de las víctimas indirectas. Le voy a contestar muy claro y conciso y concreto. Si tú tienes dos cédulas, no dan cédulas de alta especialidad, estoy muy ligado a profesiones y entonces existe la cédula de médico y la de especialidad, pero no existe de alta especialidad como la UNAM le nombra a las subespecialidades. Alta especialidad, no hay cédula. Entonces, si usted tiene dos cédulas de estudios comprobados universitarios de acuerdo a la ley, de acuerdo al artículo tercero, de acuerdo al artículo quinto de las profesiones que necesitan título para ejercerse. Hay un principio de derecho que dice, el que puede lo más, puede lo menos. Si yo puedo salvar vidas operando situaciones complejas, pues también tengo los estudios de la otra materia y cédula que no me puede por su apreciación y porque tiene usted la piel muy sensible, dice, oye, este es el diablo, porque también aparte, porque tienen complejos y prejuicios. Estamos hablando de profesiones que requieren título, pero si yo no fuera abogado y no fuera maestro y no fuera especialista en la materia del mal resultado médico, pues mal haría en que yo infundara mis juicios. Creo que con esto respondo a la pregunta del colega, ¿verdad? Ok. Ok, le pregunta María López García, ¿en el aborto cuando lo solicita el paciente y lo realiza el médico es culposo o qué procede legalmente?
Pues entonces fracasé en mi charla. No hay culposo. Todo mundo, que golpea y choca, cuando va usted y choca su coche contra un coche atrás y el que pega paga, ¿verdad? Entonces, no, es culposo. Yo venía hablando, chateando en el teléfono y entonces, por lo tanto, es culposo. Olvídense de ese término que no les exonera, porque hasta la culpa es reprochada y se castiga por el juez y llegará a los elementos de que tú no actuaste en forma proba, idónea en el momento que tenías que actuar. No como mecánico, no como astronauta, como cirujano, como doctor. Entonces, es una obligación de actuar de acuerdo a lo que yo te contraté. ¿Me explico? Entonces, perdón, doctor, entonces quiere decir que si no es culposo serían todos los delitos dolosos. No, tampoco. Existe cuando tu conducta, tú la llevas así a matar, por ejemplo, agarrar la pistola y lo mato, y aparte, tú sabes como colega que si yo voy y mato a mi profesor y está, ya lo odio a mi jefe, por ejemplo, más que nada al jefe, y está en su cama acostado y voy y le meto 3 tiros y me aprendan ahí porque no me escapé y me llevan, pero el jefe maloso se había muerto de infarto fulminante 5 horas antes y a la hora de que se hace el estudio de la muerte, se dan cuenta de que ya estaba muerto. Yo no mato un cadáver. Existen delitos no previstos en blanco en el código. Por ejemplo, el canibalismo. El canibalismo no está previsto en el código. El que desaparece cuerpos del pozolero tampoco está previsto en el código. Existen lagunas del derecho. No es posible que tú, el actuar, la conducta, cuando tú decides voy a robar un banco, hay una intención, es un delito preterintencional. Pero en Estados Unidos, la pena intención, yo quiero matar al presidente de los Estados Unidos. Y ya con eso, si lo digo abiertamente en las redes sociales o lo pongo allí, ya me hace responsable. Pero eso es en Estados Unidos, ¿verdad? Aquí no. Yo creo, doctor, que digo, está surgiendo esta duda porque, digo, los profesionales de la salud estamos en los supuestos de que nada más, en general, todas las personas pueden incurrir en 3 tipos de delitos, que son dolosos y culposos. Ya los preterintencionales, pues prácticamente ya están en desuso, que suelen ocurrir o pueden suceder. Pero la cuestión es que si únicamente nos vamos a los que son culposos y los que son dolosos, yo pienso que el profesional de la salud, y es un problema, ahorita que usted hablaba de las teorías, que ahorita con nuestro sistema penal estamos, en esta época, estamos utilizando la teoría del derecho finalista. Ya la teoría causalista ya quedó en el pasado. Creo Y que creo estamos yo, en el funcionalismo, ¿eh? y creo que ya no sería tan apropiado, porque comentaba usted el caso de Oaxaca, doctor, y la teoría finalista únicamente nos habla de cuál fue el resultado. Sí, pero esa Y ya no estamos, es que te ajá, corrijo, estamos en el funcionalismo, que es una combinación, ya ni causalismo, finalismo, no, es el funcionalismo, donde entra todo esto que les platiqué desde un principio hasta ahorita, ¿no? entonces, lo que decía del derecho objetivo. Aquí, la situación es que No, tenemos, es imputación objetiva, ajá, sí, imputación objetiva, no derecho objetivo, es la teoría de Claude Rosin. ok. Aquí tenemos el problema y creo que es fundamental. En los delitos que pueden ser dolosos son Dime pocos. uno, dime uno, 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 ¿Doloso? uno, La- uno, lo que las estás diciendo, culposo. ¿Culposos? Uno, sí, Delito de dime uno, lesiones. uno para Lesiones. que lo analicemos. Lesiones. Lesiones. Ajá. Lesiones. Si nosotros decimos, es que me golpeó el boxeador un pugilista, pues tiene lesiones y no lo vas a tipificar de un delito. Un cirujano cuando coge un bisturí y hace una apertura, una incisión quirúrgica, Uh-huh. bajo las condiciones de asepsia y antisepsia en un quirófano, no es una lesión de la piel, es un abordaje quirúrgico, así se llama. Pero si te denuncia, como me ha tocado a mí, te denuncia penalmente a uno de mis defendidos, cirujano, por la pregunta que me hicieron carente de sustento ahí con jiribilla, como decimos los abogados, una mujer amante de un
político y que le hicieron una artroscopía y después a la hora de la artroscopía le abrieron la rodilla y dijeron, me dejaron una cicatriz espantosa y por eso ese fue el motivo, lesiones. A la hora que nos vamos a hacer el análisis de que no es una lesión lo que realiza un cirujano, pues no existe materia y entonces no hay culpa. No es antijurídico. Es que no es, las lesiones no es propiamente la incisión, no es la cortada. No, la pero es que lesión, lo que acusan los pacientes es eso. la lesión es el menoscabo a la salud, pero a lo que iba es esto, Bueno, doctor. dime lesiones de qué tipo. Entonces, tú nada más dijiste lesiones abierto. Dime, lesiones de qué. A ver, dime una lesión, no, la que tú dices. Es que no es por ahí el tema, doctor. No, pero tú dime qué lesiones. Por ejemplo, dime un ejemplo. O sea, ¿qué paciente qué lesión? A ver, dime una lesión. Ok, una trombosis mesentérica. Eso no es lesión, papá. Esa es una consecuencia patológica, trombosis mesentérica. Además le dicen trombosis cementérica. El paciente se va a morir más de, creo que no sé qué porcentaje me sacarán de mi error los cirujanos generales y llamaría a un perito en cirugía general para que me diga, pero eso no son lesiones, mi hermano. Ok, una trombosis, un embolograso en una cirugía. El embarazo, no, esa es la consecuencia que provocó. ¿Qué provoca la embolia grasa? Se llama embolia grasa. La embolia grasa, esa es la ventaja de tener un especialista doctor y aparte con los estudios respetuosos como tú los tienes, ¿verdad? La embolia grasa que ocurre como lesión de un fémur o de muchos huesos largos va a provocar una migración de un lugar donde no hay grasa, se va para otro lugar. Entonces, si tú, por ejemplo, actúas y le pones cortisona, si le pones anticoagulantes, si lo prevés antes de eso, el paciente tiene petequias, el paciente tiene trastornos de la conducta, tiene datos incipientes clínicos de una probable trombosis, embolismo graso. Entonces lo trato, pero si yo me voy a enfrente a la maquinita de las donas y no lo trato y no sospecho y no lo constato en las notas, pues entonces no son lesiones, porque puede ser, el paciente se va a morir de eso, no va a quedar tarado ni en cama ni en coma, va a morirse, porque la trombosis, la embolia grasa te lleva a morirte. Entonces, ve abogado, cómo tenemos que el binomio maravilloso que hacemos usted y yo y con todos los abogados que podemos involucrarnos en la responsabilidad profesional médica para sacar esto adelante, porque hay muchas lagunas del derecho, hay una mala interpretación de lo que la norma nos protege. La norma protege para que a todo el mundo se le transfunda la sangre cuando tiene que transfundirse bajo las condiciones y no le pasemos un VIH, por ejemplo. Ok. Otra pregunta, doctor. Dice, Dale. ¿qué tanto puede pesar una situación en el que estén rebasado en servicio como de urgencias de una situación extraordinaria como esta pandemia como factor de descarga de culpabilidad? A ver si me la puedes desmenuzar mejor porque no tiene pies ni cabeza. ¿Qué tanto puede pesar una situación que esté rebasado un servicio de urgencias? Bueno, no, en el derecho no vemos peso, o sea, no tenemos básculas ni kilos. A ver, ¿qué es lo que reprocha? Porque en derecho nosotros reprochamos conductas típicas. A ver, si a usted lo denunciaron de qué, o sea, no puedo salir de la casa sin persinarme, a decir que todo me salga bien el día de hoy. No, regresar a la casa cabizbajo, cansado, preocupado. Hoy me llegó una situación, una cita al Ministerio Público. A ver, te la leo. No, sí, como testigo, te llaman como que tú vengas. La pregunta, doctor, es que cómo puede considerarse la situación de la pandemia como un factor de descarga de culpabilidad cuando los servicios están rebasados por el cúmulo de pacientes. ¿Pero a quién vas a culpar? Acuérdense que se estudió, los científicos y bioéticos y todos, de ver un protocolo del el idóneo. ¿A quién le poníamos el respirador y a quién no se lo negábamos? Pues entonces al que tenía 100 años, pues no le ponemos respirador, y al que tiene menos edad y que es abogado, pues a ese le ponemos el respirador. No. Aquí tenemos que actuar con apego a las normas que están estipuladas en la Lex Artis y a la buena praxis. La buena praxis es, y apegado a los principios bioéticos que les describí, es donde vamos nosotros a trabajar. No podemos hacer una medicina a la defensiva. Entonces ya no salgas, tienes depresión y te quedas en tu cama.
O sea, tienes que afrontar porque eres doctor y aparte estás cobrando como doctor. Sí, nada más, por último, doctor, un Sí. mensaje a la comunidad médica, su mensaje final de despedida, doctor. Que actúen con confianza, con ética, con los principios bioéticos, respeto a los derechos humanos, ¿verdad? El que no somos papás de los pacientes, sino les decimos, esto es lo que necesito. No tratar de convencerlos, ¿verdad? Ese es el principio más hermoso de autonomía. Autonomía. Segundo, el de beneficencia. El día que los abogados nos denuncien por no cumplimos con el principio de beneficencia y al contrario aplicamos el de maleficencia. ¿Y por qué de maleficencia? Porque le indicó para comprarse un nuevo coche una cesárea que no estaba indicada. Porque nosotros tenemos que decir, caray, este sí, no sigue los principios. Y el último, el de derecho. El paciente tiene derecho y estamos en igual de circunstancias. Entonces, llegando todas las normas que marca la Ley General de Salud y cuando emanan ahí, dice la de transfusiones, la de trasplantes, etcétera, tenemos que seguirlas, todas. Y entonces no tenemos que preocuparnos de que no sepamos en qué artículo está tipificado el delito de homicidio como responsabilidad profesional. Eso es lo más importante. Que no anden buscando que es culposo y entonces ya me voy a salvar. Y oye, te llega de repente por ahí que no te consiguen el amparo y te llevan y te llevan. Así que no usen esos conceptos, son pelos. Déjenselo para los abogados, que digan un día, es que es culposo. Doctor, ¿quiere decir que es poquito? Sí, los delitos culposos, que no lo dije, su pena es menos. ¿Verdad, colega abogado? Su pena es menos y de prisión, de prisión de libertad. Pero si te ponen 3 años, 4 años, pero como son menos de 5 años un día, pues no es privativa de libertad. Vas a firmar cada mes, a firmar al juzgado y te regresas y te van a quitar tu cédula, que va a servir para que te pagues un diplomado, para que te pongas a estudiar y luego te las devuelvan dentro de 2 años. Eso es eso, pero no es porque sea, qué bueno, que era culposo. No, porque somos gente honorable, somos profesionales, pero de la gravedad del usufructo, si no es lo mismo que se te muera el presidente de los Estados Unidos, a que tú en el medio institucional se muera un paciente que llegó X y que no te van a denunciar y te va a sufrir porque estaba yo operando una paciente en Alemania en marzo del 2019, antes de que empezara la pandemia, 14 años, y cuando estaba yo trabajando en la fractura de la pelvis, metiendo mi mano ahí, en ese momento cayó en paro, mi otro colega se metió al tórax, era una fractura grave de cráneo y grave de pelvis, y falleció la paciente. Yo no pude estar tranquilo sábado y domingo, pero el lunes estaba yo peor cuando me dijeron que tenía 14 años. Estaba demasiado grande en Alemania la paciente. Yo no sabía la edad, pero cuando me dijeron que tenía 14 años, ¿cómo lo sentí? Toda la semana me la pasé sufriendo, me sentí muy golpeado. De ahí venga que nosotros tenemos madera de profesionales médicos, humanismo, así como lo tienen los abogados. Somos humanistas. No se llama humanidades cuando tú vas por derecho, humanidades. Bueno, los doctores también tenemos la obligación de tener humanismo, amor por la vida, por la salud, y no por el dinero y por los buenos coches, los buenos relojes. Pues muchas gracias, doctor. Muy interesante su charla. Muchas felicitaciones, muchos agradecimientos por haber estado con nosotros. Si me permite, voy a despedir la transmisión del día de hoy, doctor. Le agradecemos El su agradecido participación. soy yo, ¿eh? El agradecido soy yo. Y si No, me al invitan contrario. de nuevo, estaré con ustedes para cualquier tema más profundo, porque no habemos estos centauros, ¿verdad? De doble cabeza, así, Godzilla, ¿eh? Entre el pensamiento jurídico, porque a ustedes lo puede engañar este abogado, ¿eh? Un doctor le dice, no, pero si yo todo estaba re bien, yo cuando salí al quirófano soy un non plus ultra. Ay, ya tú como abogado dices, bueno, pues estoy con el mejor cirujano, cuando tengo una abuelita que la opere este doctor, ¿no? Los médicos engañamos a los abogados. Sí, doctor. Le agradecemos mucho, doctor. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Y como siempre, muy honrados por haber estado en lugar del licenciado Abraham. Les digo, por cuestiones de agenda, no va a estar acompañándonos esta semana, pero les reiteramos nuestro agradecimiento por
siempre contar con ustedes en estas transmisiones. Les recordamos, por favor, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, como Medical Legal Center. Y si quieren ver esta charla o todas las que hemos visto aquí en estos programas, en estas transmisiones, pueden hacerlo en nuestro canal de YouTube como Medical Legal Center. Síganos, compartan estas charlas para que lleguen a más profesionales de la salud. Agradecemos. Les recuerdo el programa que vieron al inicio de la plática. Tenemos también unas transmisiones alternas para todos los residentes. Es un programa que va a durar toda la semana que se llama La Voz del Residente. Va a ser a partir de las 7:30. Están siendo las transmisiones. Síganos también en las mismas para todos los compañeros residentes. Son muy importantes para su formación. Sí, les recordamos que si son jefes de unidad o jefes de enseñanza de alguna institución pública o forman parte de algún colegio, de alguna agrupación médica y quieren que les proporcionemos pláticas en materia médico-legal, con todo gusto se las impartimos, les proporcionamos la plataforma, son totalmente gratuitas, sin costo alguno. Solamente solicítenla a nuestro correo atención.mlc@gmail.com. Atención es sin acento, atención.mlc@gmail.com. Como siempre agradecemos el favor de Yo Soy Médico 17 por facilitarnos su plataforma en Facebook Live para que esta plática llegue a más profesionales de la salud. Recuerden que nos vemos el próximo miércoles en la Masterclass. Y síganse cuidando, por favor. Doctor, gracias, muy buenas noches. Gracias a todos. Excelente plática, gracias por su participación. Síganse cuidando, por favor, y aquí los vemos pronto. Gracias.